El brindis final aún resonaba en sus oídos cuando en la suite nupcial una pantalla encendida reveló el video que no solo destrozaría su perfecta vida, sino que arrancaría pieza por pieza la farsa de su existencia. Lena, una silueta frágil, casi transparente, se movía por los laberínticos callejones de la ciudad, un fantasma ignorado por la vorágine de la vida moderna. Sus 30 y pocos años se habían desvanecido bajo el peso de la calle, envejeciendo prematuramente su rostro, esculpiendo en él líneas de cansancio y resignación. Su cabello, antes de un castaño brillante, era ahora una maraña opaca, a menudo oculto bajo un gorro de lana deshilachado. Sus ojos, grandes y de un azul profundo, como el océano, solían estar velados por una tristeza lejana, pero a veces un destello de una inteligencia olvidada brillaba en su fondo. Sus manos, pequeñas y finas, estaban curtidas por el frío y el roce constante con el pavimento áspero y las superficies sucias, con las uñas quebradas y los nudillos hinchados, marcadas por el esfuerzo de rebuscar en la basura y empujar su carrito chirriante. Su ropa, capas de jerseys descoloridos y un abrigo gastado que apenas la protegían del viento helado, colgaba suelta sobre su figura, como una bandera blanca izada en señal de rendición. El aroma a humedad, a polvo y a la levedad de la subsistencia la seguía como una sombra, un estigma invisible que la definía. Su hogar era un rincón olvidado bajo un puente de hormigón, una caja de cartón humedecida por la llovizna constante, donde el zumbido incesante del tráfico se convertía en la banda sonora de su soledad. Cada amanecer, el frío le mordía los huesos, y el hambre era una punzada constante en su estómago, un recordatorio brutal de su precariedad. Los pasos apresurados de los transeúntes, sus miradas de disgusto o de compasión fugaz, eran el pan de cada día. La gente se apartaba, los comerciantes la ahuyentaban, y los niños, inocentes y crueles a la vez, solían señalarla con el dedo, susurrando «la loca de la calle» o «la mujer sucia». Lena sentía cada mirada como un pinchazo, cada palabra como una espina. El corazón se le encogía, un dolor físico que se sumaba al vacío de su estómago. La humillación era un escalofrío constante que le recorría la espalda, una capa adicional de frío que se sumaba al ya gélido viento. Querías gritar. Quería explicarles que no era sucia, que no era loca, que era una persona con una historia, con sueños rotos, pero las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por el nudo de la impotencia y la vergüenza. Apretó los puños bajo las mangas largas de su abrigo, sus uñas clavándose en las palmas, una forma de anclarse a la realidad. Las voces a su alrededor eran ecos distorsionados de un mundo que la había olvidado, un mundo que la consideraba un estorbo, una mancha en su pulcra existencia. En medio de su desolación y su aparente insignificancia, Lena poseía un tesoro oculto que nadie, ni siquiera ella misma, recordaba con claridad. Una mente con una inteligencia prodigiosa, una capacidad para el análisis lógico y una memoria fotográfica que la había convertido en una estudiante brillante en su juventud. Antes de que la vida la arrastrara a las profundidades de la calle, Lena había sido una prometedora investigadora en el campo de la estadística y la probabilidad, con una intuición asombrosa para detectar patrones y anomalías en conjuntos de datos complejos. Su cerebro era un vasto archivo de información,
una red neuronal que conectaba puntos aparentemente dispares con una velocidad y precisión que superaban a cualquier computadora. La calle, en lugar de opacar su mente, la había agudizado de una manera peculiar. Había aprendido a observar la miseria humana en sus infinitas variaciones, a reconocer los patrones en los vagabundos, en los comerciantes, en las rutas de los autobuses, en los rostros de quienes pasaban. Había desarrollado una comprensión profunda de las dinámicas urbanas y de la psicología de la supervivencia. Los transeúntes, los comerciantes, la policía, todos la veían como una simple mendiga, un alma perdida sin valor alguno, incapaz de entender las complejidades del mundo. Jamás imaginarían que la mujer encorvada que hurgaba en la basura era, en silencio, una mente maestra, capaz de desentrañar el más intrincado de los misterios, de detectar la falsedad donde otros solo veían brillantez. La consideraban insignificante, un desecho de la sociedad. ¡Qué equivocados estaban! El día en que esa habilidad se revelara, cuando sus observaciones silenciosas y su intelecto olvidado se convirtieran en pruebas irrefutables, el impacto en aquellos que la habían despreciado sería cataclísmico. Sus mandíbulas caerían, sus ojos se desorbitarían al comprender que la loca de la calle era en realidad una genio de la estadística, capaz de desenmascarar el más oscuro de los fraudes. La fachada de su ignorancia se desmoronaría, revelando la podredumbre interna que había ocultado tan cuidadosamente. Para Lena, sería la validación de que su percepción siempre fue correcta, que detrás de la frialdad del mundo había una maldad calculada que debía ser expuesta. ¿Para qué vivir un día más si cada amanecer trae el mismo frío, la misma hambre, el mismo desprecio? Se preguntó Lena, acurrucada bajo su puente, el cartón empapado por la llovizna que se colaba por las grietas. Las miradas de asco de los transeúntes, los gritos de los comerciantes para que se fuera, las risas crueles de los niños resonaban en su cabeza como un eco de su propia inutilidad. Sentía un dolor físico en el pecho, una opresión que le impedía respirar con normalidad, como si el propio aire se negara ni a entrar en sus pulmones. Las lágrimas, calientes y amargas, se deslizaron por sus mejillas, mezclándose con la suciedad y la lluvia, empapando el único trozo de tela limpia que guardaba como un tesoro. La humillación era una cicatriz que se grababa cada día más profundo en su alma, un veneno lento que amenazaba con paralizarla. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer de un mundo que la había abandonado. Pero cada lágrima, cada insulto, cada momento de dolor no la doblegaba, sino que forjaba una determinación inquebrantable en lo más profundo de su ser. No puedo rendirme, no así. Debe haber algo más. No puedo ser solo esto. Recordaba destellos de una vida pasada, fragmentos de un aula, el aroma a libros viejos, la emoción de resolver un problema complejo. ¿Quién era ella antes de la calle? ¿Qué había pasado? La memoria era un velo nebuloso, pero la sensación de una inteligencia subyacente persistía, una chispa que se negaba a extinguirse. Una punzada de rabia, fría y calculada, comenzó a bullir en su estómago. La resignación se desvanecía, reemplazada por una chispa de rebeldía. ¿Por qué estoy aquí? ¿Fui siempre así? No, no lo creo. Siento que me han despojado de algo más que mi hogar. Me han despojado de mi identidad, de mi historia. Hay un vacío, un hueco, que mi mente no puede llenar. Debe haber un secreto,
Un secreto que me condenó a esto. Necesito encontrarlo. No puedo vivir así. No quiero vivir así. Pero, ¿cómo? ¿Cómo una mendiga puede enfrentarse al mundo que la ha olvidado? La impotencia la inundaba, pero la chispa de una verdad oculta le daba la fuerza para seguir adelante. Lo descubriré, lo juro, y cuando lo haga, la verdad me hará libre. La determinación era ahora una llama ardiente que consumía su miedo, dándole una claridad aterradora. El día a día de Lena era una coreografía de supervivencia y humillación, un ritual monótono bajo el cielo indiferente de la ciudad. Se levantaba con el primer rayo de sol que se colaba entre los edificios, sus músculos doloridos por el frío constante y la dureza del suelo de concreto. El sonido de los primeros camiones de basura era su despertador, una sinfonía metálica que marcaba el inicio de su búsqueda diaria. Con su carrito chirriante, Lena recorría las calles, hurgando en los contenedores de basura, buscando restos de comida, botellas de plástico, algo de valor para vender y conseguir 1 o 2 monedas para el día. El olor a putrefacción, a desechos, a la miseria humana, se había vuelto familiar, una parte intrínseca de su existencia. Sus manos, que una vez habían manejado complejos algoritmos, ahora se movían con la agilidad de quien busca la supervivencia en los escombros de la civilización. En los pocos cafés donde el personal la toleraba, Lena se sentaba en el rincón más alejado, sintiendo las miradas de disgusto de los clientes, susurros que le llegaban como zumbidos. «Mírala, otra vez aquí. ¿No podría ir a un albergue?» ¡Qué asco! Los camareros, con un gesto de desdén, le dejaban un vaso de agua si lo pedía, pero siempre con una mueca, como si su mera presencia contaminara el ambiente. Lena sentía el calor de la vergüenza subir por su cuello, una punzada que le quemaba las entrañas, pero mantenía los ojos bajos, la espalda encorvada, su rostro una máscara de sumisión. El nudo en su garganta era tan espeso que le costaba tragar el bocado de pan duro que lograba conseguir. Cada uno de estos momentos, cada comentario cruel, cada mirada de asco, era un puñal en su ya magullado corazón, un dolor acumulativo que la empujaba al límite de su resistencia. Los policías, durante sus rondas, la trataban con una mezcla de cansancio y autoridad. «Fuera de aquí, mujer. No puedes dormir en el parque. Ve a otro sitio». Su voz era un eco distante de órdenes. Lena asentía, su cuerpo temblaba y se alejaba lentamente, buscando otro rincón, otra sombra donde esconderse del mundo. La humillación se grababa en cada célula de su ser, un recordatorio constante de su invisibilidad. Las noches eran las peores. El frío se calaba hasta los huesos y el miedo era su única compañía. Se acurrucaba bajo su cartón, escuchando los sonidos de la ciudad dormida. La soledad era una carga aplastante. Una tarde, mientras Lena descansaba en un banco de un parque, un grupo de niños jugaba cerca. Uno de ellos, un niño de unos 5 años, Elías, se le acercó con una moneda brillante en la mano. «Toma, señora. Mi papá dice que hay que ayudar a los que necesitan». El padre, el doctor, Aris Thorne, un hombre de ciencia, lo llamó con una mirada de desaprobación apenas velada. «Elías, no molestes a la gente». Lena sintió una mezcla de emociones. La bondad del niño, la compasión genuina, era un rayo de sol en su oscuridad. Pero la rápida desaprobación del padre, esa mirada que decía «no te acerques», era familiar. Aún así,
Un impulso incontrolable la invadió. A pesar de que esa moneda era su última esperanza para comer ese día, Lena tomó la mano del niño y con una fuerza que no sabía que tenía, depositó su única moneda en la pequeña palma de Elías. «Guárdala, pequeño. La bondad es más valiosa que el oro». El doctor Thorne, que había visto el gesto, detuvo su paso. Su expresión de disgusto se transformó en una de perplejidad y una curiosidad que no pudo ocultar. Lena se alejó, el corazón encogido por el hambre, pero con una extraña sensación de paz. «Qué ironía», pensó. «Mi último acto de humanidad para quienes me rechazan». Fue en el silencio gélido de la noche, bajo el puente, mientras el estómago de Lena rugía de hambre, que la singularidad de aquel encuentro en el parque se sembró en su mente. La moneda que le había entregado al niño, Elías, no era solo un gesto de bondad, era un eco de su propia esencia, de una humanidad que la calle no había logrado extinguir. Su mente, habituada a detectar patrones en el caos urbano, no pudo evitar detenerse en la figura del padre del niño, el doctor Aris Thorne. Había algo en sus ojos, en su forma de observar, que la distinguía de los demás transeúntes. No era la mirada de desprecio, sino una mezcla de sorpresa y, fugazmente, una punzada de algo parecido al reconocimiento, aunque fuera de una forma que ella no podía descifrar. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué me miró de esa manera, diferente a los demás? Se preguntó Lena, acurrucada bajo su cartón, el frío calándose hasta los huesos, la imagen del doctor. Thorne, su porte elegante, su voz suave, se incrustó en su memoria, un contraste brutal con la rudeza de su propia existencia. Pensó en la moneda, su última moneda. Un acto impulsivo, una entrega de lo poco que le quedaba. ¿Por qué lo hizo? Un destello de su antigua vida, de cuando ella misma soñaba con la generosidad y la contribución, cruzó por su mente. Era un impulso que venía de lo más profundo de su ser, una necesidad de afirmar su humanidad en un mundo que se la negaba. Fue como un acto de rebeldía silenciosa, pensó. Una forma de decirle al mundo que no estoy muerta por dentro, que aún puedo dar, aunque no tenga nada. La incredulidad inicial de su propio acto se transformó en una punzada de esperanza. ¿Podría ese hombre haber visto algo en ella? ¿Algo más allá de sus ropas gastadas y su rostro demacrado? La idea era tan extraña, tan improbable, que Lena casi la descartó. Pero la persistencia de la imagen del doctor, Thorne en su mente, la forma en que sus ojos se habían posado en ella, era un eco que se negaba a silenciarse. Ella, que había vivido ignorada, de repente se sintió vista, aunque fuera por un instante, fugaz. La sensación de ser reconocida, aunque fuera por la bondad de un niño y la sorpresa de un hombre, era tan inusual que se aferró a ella como a un último rayo de sol. Quizás no estoy tan sola como creo. Susurró al viento helado, la voz apenas un hilo. El miedo la atenazaba, el miedo a la desilusión, a que todo fuera solo una fantasía nacida de su desesperación. Pero la chispa de esperanza era más fuerte. ¿Y si esto es una señal? ¿Y si mi vida no ha terminado aquí, bajo este puente? ¿Y si hay algo más? ¿Algo que aún no entiendo? La pregunta resonaba en su mente. Un hilo invisible que comenzaba a tejerse, conectándola con un futuro incierto, pero con una posibilidad lejana de redención.
El proceso de la transformación de Lena, de la mendiga invisible a la mente brillante que desentrañaría una compleja red de fraude, fue una odisea de resurgimiento, de recuperación de sí misma y de una tenacidad que desafiaba su extrema fragilidad. No fue un cambio repentino, sino una metamorfosis lenta, meticulosa, tejida con cada paso que la llevó de la calle a una vida de propósito. El primer indicio de su nueva realidad llegó una semana después del encuentro en el parque. Lena estaba hurgando en un contenedor. El frío y el hambre eran sus únicos compañeros, cuando una figura alta se detuvo frente a ella. Era el doctor, Aris Thorne. Su rostro, aunque serio, no mostraba el desprecio habitual, sino una mezcla de curiosidad y respeto. «Señora Lena, Component Placement», preguntó, su voz suave y titubeante. Lena se encogió, esperando el reproche, la orden de irse. Pero Aris continuó. «Mi hijo Elías no ha dejado de hablar de usted, de la moneda. Y yo no he podido dejar de pensar en su mirada, en lo que vi en sus ojos. Hay algo en usted, una profundidad que me intriga. Yo soy el doctor, Aris Thorne, un científico. Y necesito su ayuda». Lena lo miró con incredulidad, el corazón galopándole en el pecho. ¿Ayuda? ¿Un científico? Era una locura. «No tengo nada que ofrecerle, señor», balbuceó Lena, su voz áspera por la falta de uso. Aris le extendió una tarjeta. «No le ofrezco caridad, señora. Le ofrezco un trabajo, un puesto en mi equipo de investigación. Creo que su mente, su capacidad de observación, podría ser invaluable para un proyecto en el que estoy trabajando». La propuesta de Aris fue un torbellino de emociones para Lena. Incredulidad, miedo a una trampa, una chispa de esperanza que amenazaba con abrumarla. ¿Un trabajo? ¿Yo? ¿Una mendiga? Esto debe ser una broma cruel, pensó. Su monólogo interno era un grito. Pero la forma en que me mira, hay algo de sinceridad en sus ojos. ¿Y si no es una trampa? ¿Y si es mi única oportunidad? El temor al rechazo, al ridículo, la atenazaba. «Estoy sucia, señor. No tengo ropa, ni hogar, ni educación», dijo, la voz apenas un susurro. Aris sonrió con amabilidad. «Eso no importa. Veo algo más. Le doy una oportunidad. Mañana, en esta dirección. Si viene, le prometo que su vida cambiará». Lena pasó la noche en vela, debatiéndose entre el miedo y la esperanza. La desesperación por el hambre era real, pero la promesa de un trabajo, la posibilidad de recuperar una parte de sí misma, era un imán irresistible. Al amanecer, con el cuerpo tembloroso, se dirigió a la dirección. Era un laboratorio de investigación, un lugar moderno y aséptico, lleno de computadoras y equipos complejos. Aris la esperaba. Su primer trabajo no fue limpiar, sino sentarse frente a una pantalla con miles de líneas de datos, gráficos y algoritmos que a Lena le resultaban extrañamente familiares. «Señora Lena, necesito que encuentre un patrón en estos datos, algo que nadie más ha visto. Algo que parece una anomalía, pero que en realidad es la clave para una nueva teoría en física cuántica». El cerebro de Lena, dormido por años, comenzó a despertar. Al principio, era como intentar recordar un idioma olvidado. Los números, los gráficos, la jerga científica, la frustración la invadía. «Esto es inútil, no puedo. Soy una mendiga, no una científica», pensó. El sudor frío perlaba su frente. Sus manos temblaban mientras movía el ratón. Sus ojos se ponían borrosos de tanto enfocar.
Aris, paciente, la guió, explicando los conceptos básicos. Pasaron horas, días, noches, inmersos en el mundo de los datos. Lena dormía en una pequeña habitación en el laboratorio, comía comidas nutritivas, se bañaba con regularidad. Cada día su mente se despejaba un poco más. Los velos de la desnutrición y el trauma comenzaban a disiparse. Las imágenes de la calle se mezclaban con las ecuaciones, pero la lógica de los números comenzaba a imponerse. Y entonces sucedió. Una tarde, mientras analizaba una secuencia de datos que todos los demás científicos habían descartado como ruido, Lena vio algo. Una pequeña fluctuación, una recurrencia mínima que a simple vista era insignificante. Pero su intuición, su habilidad innata para los patrones, le dijo que era la clave. Era como una nota fuera de lugar en una sinfonía, un error tan sutil que solo un oído absoluto podría percibirlo. «Aquí», susurró Lena, su dedo tembloroso señalando un punto en la pantalla. «Es una anomalía, pero no es ruido. Es una señal. La fluctuación se repite cada 17.3 segundos. Y el patrón de picos y valles es una secuencia de Fibonacci alterada». Aris se acercó, sus ojos fijos en la pantalla. Verificó los cálculos. La secuencia de Fibonacci, alterada, era brillante, era imposible. «Lena, ¿cómo lo hiciste?», Drenia preguntó a Aris, sus ojos brillando con asombro y admiración. La sorpresa en su rostro era palpable. La incredulidad, seguida por una admiración que desbordaba. Es una genialidad. Es lo que hemos estado buscando durante años, lo que nadie más pudo ver. El resto del equipo de Aris, inicialmente escéptico ante la nueva empleada de apariencia humilde, se quedó estupefacto. Los murmullos de «¿Quién es ella?», se transformaron en «Es increíble, es una genio». Elías, el niño que fue el catalizador de todo, se convirtió en una constante fuente de inspiración para Lena. Cada tarde, después de la escuela, cuando Aris lo llevaba al laboratorio, Elías corría hacia Lena, sus ojos brillantes de inocencia. Le traía dibujos coloridos, le contaba historias de su día, y a veces se acurrucaba a su lado mientras Lena trabajaba en las computadoras, tarareando una canción. Para Elías, Lena era una figura de cuento, la señora de los números, tan fascinante como las estrellas. Sus pequeños actos de cariño, un abrazo inesperado, una flor recogida del jardín, eran un bálsamo para el alma de Lena, curando heridas invisibles que la calle había dejado. Ella, que había creído haber perdido toda conexión humana, encontró en la pureza de ese niño un ancla inquebrantable. Por él, por su inocencia, tengo que seguir adelante, pensaba Lena, el corazón henchido de una ternura que creyó olvidada. Elías era la personificación de la bondad que la había sacado del abismo, y su existencia le recordaba a Lena el propósito de su lucha. Una tercera alianza inesperada surgió de las profundidades del pasado. Cuando Lena comenzó a recuperar su memoria, pequeños fragmentos de su vida anterior como investigadora comenzaron a emerger. Recordó un nombre: doctora Clara Valdés, su antigua mentora en la universidad, una mujer brillante pero implacable, conocida por su ética férrea. Aris, tras meses de búsqueda, logró contactarla. La doctora Valdés, ahora retirada y enferma, vivía en un asilo, su mente aún aguda. Cuando Aris le habló de Lena, de su increíble habilidad, y le mostró los patrones que había descubierto, la doctora Valdés se quedó sin aliento. Lena sabía que estaba viva,
Siempre fue mi mejor estudiante, mi más brillante alumna. Drenia exclamó con lágrimas en los ojos. La doctora. Valdés había sido testigo de un oscuro episodio en el pasado de Lena. Un incidente en el que Lena fue acusada injustamente de fraude científico. Un escándalo que la destrozó y la llevó a la calle. Un hecho que la propia Lena había borrado de su memoria por el trauma. La doctora. Valdés había intentado defenderla, pero los poderes fácticos eran demasiado grandes. Aris, esa anomalía que Lena ha descubierto, no es solo una teoría cuántica. Es la misma anomalía que intentó exponer hace años en el proyecto Cortex, un proyecto financiado por la corporación Omnitech. Fui testigo de cómo la silenciaron. Cómo destruyeron su vida. Drenia susurró la doctora Valdés, su voz llena de indignación. El doctor Víctor Kael, un colega ambicioso y sin escrúpulos, manipuló los datos para obtener financiación y poder. Él la incriminó. La alianza con la doctora. Valdés, una mujer que había defendido la verdad toda su vida, proporcionó a Lena no solo un mentor invaluable, sino también la conexión con su propio pasado y la identidad de su verdadero antagonista, el doctor Víctor Kael y la corporación Omnitech que lo protegía. Lena sintió un escalofrío. La pieza perdida de su memoria había aparecido. La razón de su caída a la mendicidad era un fraude científico, una traición orquestada por la avaricia. La injusticia se había vuelto personal y la sed de vindicación imparable. A medida que Lena, Aris y la doctora Valdés desentrañaban la red de fraude del doctor. Víctor Kael y su conexión con Omnitech, la tensión en el ambiente científico y corporativo, se volvió palpable, como el aire antes de una explosión. El doctor Kael, un hombre de 50 años, de cabello engominado y sonrisa forzada, con una reputación intachable construida sobre cimientos de mentiras, comenzó a sentir la presión de una amenaza invisible, una sombra que se cernía sobre su imperio de poder y prestigio. Su paranoia, siempre latente bajo la superficie de su arrogancia, se manifestaba en una serie de acciones cada vez más agresivas y desesperadas, y en confrontaciones directas con Aris, quien defendía a Lena con vehemencia. Una tarde, en un congreso científico, el doctor Kael se acercó a Aris, su voz un susurro venenoso, sus ojos de serpiente fijos en el rostro de su antiguo colega. Aris, he oído rumores extraños sobre tu nueva asistente. ¿Una mendiga, dices? ¿De verdad crees que alguien con su pasado puede aportar algo a la ciencia? Te estás poniendo en ridículo. Y no solo tú. Tu reputación, tu financiación, todo podría verse afectado por tus elecciones extravagantes. La amenaza apenas velada era una puñalada directa. Aris, con la espalda recta y la mirada firme, respondió: Doctor Kael, los resultados de Lena hablan por sí solos. Su genio es irrefutable. Y le sugiero que no subestime el valor de nadie, sin importar su origen. Kael sonrió, una mueca fría. Veremos, Aris, veremos. Los accidentes ocurren, y las reputaciones se manchan fácilmente. Lena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, su corazón martilleando contra sus costillas, pero esa amenaza solo cimentó su determinación. Sabe que estamos cerca, sabe que la verdad está por salir. Su miedo es mi fuerza, pensó, su monólogo interno inundado de una nueva urgencia. Los protegeré, a Aris, a Elías, a la doctora Valdés,
No dejaré que su oscuridad toque a los que me han salvado. Días después, la tensión escaló. El laboratorio de Aris sufrió una serie de accidentes sospechosos, archivos borrados misteriosamente de los servidores, equipos que fallaban inexplicablemente y una puerta de seguridad que, extrañamente, se quedaba abierta por la noche. Aris, aunque frustrado, se negó a ceder. Sabía que Kael estaba detrás de esto. Una tarde, el doctor Kael apareció en el laboratorio de Aris sin previo aviso, su rostro enrojecido, sus ojos inyectados en sangre. No era una visita amistosa. «Aris, tienes que detener esto. Esa mujer está desenterrando viejos fantasmas. Mi carrera, mi reputación, todo está en juego. Si la verdad sale a la luz, seremos todos afectados. Ella está desvariando. Su mente está quebrada». Su voz era un bramido. Lena, que estaba en el laboratorio, se acercó, su mirada fija en Kael. «Mi mente no está quebrada, doctor. Kael. Está más clara que nunca. Y recuerdo cada detalle de su fraude, de cómo me incriminó, de cómo robó mi trabajo para construir su imperio de mentiras». Kael palideció. Su sonrisa forzada se desvaneció, reemplazada por una máscara de terror. «¡Loca! Es una lunática! ¡Seguridad!», gritó, pero su voz ya no tenía autoridad. La confrontación final antes del clímax ocurrió cuando Kael, desesperado, intentó culpar a la doctora Valdés de senilidad para desacreditar su testimonio. La amenazó con retirar su medicación y trasladarlas a un asilo de mala muerte. Esa vieja senil no sabe lo que dice. Sus recuerdos son fantasías. Si sigue hablando, haré que se arrepienta. Su voz era un silbido venenoso. Lena lo escuchó por teléfono. Una punzada de terror la invadió. Pero esa amenaza, en lugar de paralizarla, desató una determinación férrea. «No lo permitiré, doctor Kael», dijo Lena, su voz firme, cada palabra un desafío. «Ya no soy la mujer que conoció. Y no voy a permitir que le haga daño a la doctora Valdés, ni a nadie más. El momento de la verdad ha llegado. Es ahora o nunca. Va a pagar por cada mentira, por cada vida que ha destruido, por cada día que pasé en la calle por su culpa. Esto no es solo justicia, es mi redención, mi vida, mi legado». La chispa de determinación en los ojos de Lena se había convertido en una llama furiosa, lista para encender la mecha de la vindicación. El silencio del laboratorio se había vuelto pesado, cargado de la promesa de un estallido inminente. El día del clímax, el aire del Centro Internacional de Convenciones vibraba con la expectación. Era el simposio anual de innovación cuántica, el evento más prestigioso en el mundo científico, donde el doctor Aris Thorne presentaría su nueva teoría, la misma que Lena había ayudado a descifrar, y donde el doctor Víctor Kael, su antiguo colega y rival, recibiría el premio a la trayectoria científica, una consagración de su fraudulenta carrera. El auditorio principal estaba atestado de científicos de renombre, inversores de capital de riesgo, medios de comunicación y figuras influyentes, todos vestidos con sus mejores galas, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán creando una sinfonía de superficialidad y ambición. El doctor Kiel, en el centro del escenario, con su cabello engominado y su sonrisa petulante, se jactaba de sus aportaciones a la ciencia, mientras los focos lo bañaban con una luz cegadora. Lena,
Vestida con un sobrio pero elegante traje que Aris había insistido en comprarle, se sentaba en la primera fila, su figura esbelta, pero su mirada, más brillante que nunca, observando cada detalle de la escena. A su lado, Aris, su mentor y protector, la sostenía con una mirada de apoyo. La doctora Clara Valdés, frágil pero lúcida, estaba sentada en una silla de ruedas, sus ojos fijos en el escenario, su corazón latiéndole con la misma anticipación que Lena. Elías, el pequeño Elías, ajeno a la tensión, garabateaba en un cuaderno de dibujo. En los pasillos, discretamente, se movían periodistas y agentes de una agencia de investigación privada contratados por Liam Thorne, un aliado clave de Aris, listos para actuar. Cuando el Dr. Cale estaba a punto de pronunciar su discurso de aceptación, el maestro de ceremonias anunció con voz grave: «Y ahora, el doctor Víctor Cale, nuestro galardonado». Pero antes de que Cale pudiera abrir la boca, un chirrido agudo interrumpió la presentación. La pantalla gigante detrás de él, que antes mostraba un gráfico con sus supuestos logros, parpadeó. Un murmullo de confusión se extendió por el salón. El Dr. Cale frunció el ceño, molesto por la interrupción. «Disculpen, parece que tenemos un pequeño problema técnico». Drenia intentó decir, pero su voz se apagó en el aire. La pantalla, con un chasquido, proyectó una imagen granulada de un laboratorio clandestino, y luego, la voz distorsionada de Lena, amplificada por el sistema de sonido del auditorio. Eran fragmentos de grabaciones que ella había encontrado en el antiguo disco duro de Cale, donde él hablaba con un cómplice. Los datos deben ser manipulados. Esa teoría de Lena es demasiado peligrosa. Podría revelar que mi proyecto Cortex es un fraude. Hay que culparla, destruir su reputación. Y la financiación... La financiación es mía. La voz fría y calculadora de Cale, sin un ápice de remordimiento, llenó el salón, silenciando el murmullo de confusión y reemplazándolo por un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La imagen de la pantalla cambió, mostrando copias de correos electrónicos entre Cale y ejecutivos de Omnitech, donde se discutía la manipulación de datos y la incriminación de Lena. Luego, una copia del informe original de Lena sobre la anomalía de Fibonacci alterada, la misma que Aris había descubierto con ella, con una fecha anterior a la publicación de Cale de la misma teoría, pero atribuida a él. Y para culminar, un video. El doctor Víctor Cale, en un callejón oscuro, entregando un sobre lleno de dinero a un hombre para silenciar a un testigo. La evidencia era innegable, devastadora. La verdad se desnudaba ante los ojos de todos. Las reacciones en el salón fueron instantáneas y viscerales. El doctor Víctor Cale, en el escenario, se quedó petrificado, su sonrisa congelada en una mueca de horror. Su rostro, antes tan perfectamente maquillado, palideció hasta un color cadavérico. Sus ojos, desorbitados por el shock, intentaron comprender lo que estaba sucediendo. El galardón que sostenía se le escurrió de las manos, estrellándose en el suelo con un estruendo que pareció amplificado en el silencio mortal del salón. Un sudor frío perlaba su frente y comenzó a frotarse las manos compulsivamente. Sus labios temblaban incontrolablemente, intentando articular una palabra, un balbuceo de negación.
Mentiras. Esto es un montaje, una calumnia, seguridad. Logró gritar, pero su voz, aguda y quebrada por el pánico, sonaba hueca, sin fuerza, ahogada por la evidencia que inundaba el salón. Su cuerpo entero temblaba, no de furia, sino de un terror absoluto, la consciencia de su caída inminente. Intentó correr hacia la pantalla, como si pudiera borrar la verdad con sus propias manos. Pero 2 guardias de seguridad, contratados por Aris y Liam, que preveían el intento, lo detuvieron discretamente. La imagen de su furia impotente y su patético intento de negación se reflejaba en los ojos horrified de los presentes. Los cómplices de Kyle, dispersos entre el público, se desplomaron en sus asientos, el rostro de un blanco enfermizo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sus manos temblaban mientras intentaban sacar sus teléfonos para hacer una llamada. Pero el sudor frío les resbalaba por la frente, y sus cuerpos enteros se encogían bajo el peso de la revelación. Jadeos audibles escaparon de sus labios mientras intentaban tragar saliva, un nudo de pánico en sus gargantas. Los invitados, la crema innata del mundo científico y empresarial que minutos antes había ovacionado a Kyle, reaccionaron con un clamor de sorpresa, luego de indignación. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror. Algunos se pusieron de pie, alejándose de Kyle y sus cómplices como si su presencia fuera tóxica. Otros sacaron sus teléfonos, grabando la escena, el escándalo del siglo. El silencio inicial, el shock, se rompió por un coro de indignación, de chismorreo apenas velado. Increíble, Drenia, siempre lo sospeché. Drenia, una monstruosidad. Drenia resonando en el elegante auditorio. En ese momento, Lena, la que había sido invisible, la mendiga despreciada, dio un paso al frente. Su mirada, llena de una calma inquebrantable y una autoridad recién encontrada, se fijó en Kyle, cuyos ojos, ahora llenos de una furia impotente y un odio visceral, se cruzaron con los de Lena. Lena tomó un micrófono que Aris, con un gesto imperceptible, le ofreció. Su voz, clara y serena, pero con una firmeza que hizo eco en el salón, resonó por encima del caos, un susurro que silenció a todos. Dr. Victor Kyle, usted no solo me incriminó y me despojó de mi carrera, sino que robó mi trabajo para construir un imperio de mentiras y engaño. Usted es la personificación de la falsedad en la ciencia, un hombre que jugó con la verdad por avaricia y poder. Su excelencia es un fraude y su legado es una farsa. Las palabras cayeron como martillazos finales. En ese mismo instante, las puertas principales del auditorio se abrieron. El fiscal Morales y su equipo, junto a varios agentes de policía, entraron con determinación, moviéndose con una eficiencia implacable. Se dirigieron directamente hacia el estrado, hacia Kyle y sus cómplices. Dr. Victor Kyle, queda usted arrestado por cargos de fraude científico, falsificación de datos, conspiración y obstrucción a la justicia. Sus cómplices también quedan arrestados. Las palabras del oficial fueron el golpe de gracia. Las esposas de metal brillante se cerraron alrededor de las muñecas temblorosas de Kyle, quien rompió en un sollozo histérico, sus gritos resonando mientras era escoltado fuera del escenario, su rostro desfigurado por el llanto, la humillación y la vergüenza. Sus cómplices, pálidos y temblorosos, fueron llevados de la misma manera. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que habían sido alertados e infiltrados en la gala,
estallaron, inmortalizando el momento exacto de su humillación. El cambio de poder fue completo y devastador. La ceremonia de premios, el escenario de la avaricia, se había transformado en el escenario de la justicia, y Lena, la mendiga que nadie vio, se había erigido como la dueña de la verdad y el destino de quienes la habían despreciado. Aris Thorne, al ver la escena, abrazó a Lena, sus lágrimas de alivio y orgullo brotando libremente. La justicia, por fin, había llegado. La caída del doctor. Victor Kael y su red de cómplices fue un cataclismo sin precedentes en la comunidad científica, un desmoronamiento público y visceral que se extendió por semanas, dejando un rastro de destrucción y un olor a podredumbre en los círculos más prestigiosos de investigación. Los días que siguieron a la escandalosa entrega de premios se transformaron en un frenesí mediático global, donde los titulares de los periódicos gritaban sin cesar: el fraude científico del siglo, Kael, el genio que robó la verdad, la mendiga que destronó a un gigante, la historia de Lena, el experimento de la traición, cómo Omnitech encubrió la mentira. Las imágenes de Kael, con el rostro hinchado por la humillación y la rabia, esposado y escoltado por la policía, inundaron cada pantalla, cada revista, cada portal de noticias, incluso se volvieron virales en redes sociales. Su nombre, antes asociado al genio y al progreso, se convirtió en sinónimo de fraude, corrupción y un nivel de depravación ética que helaba la sangre de sus propios colegas. La investigación legal se desató con una fuerza imparable, una avalancha de justicia que no dejó piedra sin remover. El fiscal Morales y su equipo, con la evidencia irrefutable de las grabaciones de Lena, los documentos que Aris había recuperado y el testimonio crucial de la doctora Clara Valdés, desenterraron capas y capas de fraude que se extendían por décadas. Se descubrió que Kael no solo había falsificado datos y ocultado el trabajo de Lena para robarle la autoría de la teoría cuántica, sino que había utilizado su posición en Omnitech para desviar fondos de investigación, simular resultados para obtener patentes fraudulentas y extorsionar a otros científicos. El escándalo salpicó a varios ejecutivos de Omnitech, quienes, aunque no directamente implicados en el fraude principal de Kael, se beneficiaron de sus manejos ilegales y se vieron involucrados en la obstrucción a la justicia y el intento de encubrimiento. La fortuna que Kael había exhibido con tanta arrogancia, construida sobre sus falsos logros, se desvanecía ante sus ojos. Todas sus propiedades fueron embargadas, sus cuentas congeladas, sus lujosos coches y obras de arte incautadas como evidencia y para restitución. Su mansión, ahora vacía y embargada, se convirtió en un monumento a su caída. El juicio fue un circo mediático, seguido minuto a minuto por la comunidad científica internacional. Lena testificó con una calma, una claridad y una dignidad que contrastaban brutalmente con la histeria y la negación de Kael. Sus palabras, precisas y cargadas de la emoción contenida de años de sufrimiento y el trauma de la calle, pintaron un cuadro desgarrador de su vida robada, de la verdad silenciada y de la conspiración para despojarla de su legado. Kael, sentado en el banquillo de los acusados, se veía cada día más demacrado, su figura antes imponente, ahora encogida, su mirada antes gélida, ahora llena de terror. Intentó culpar a Lena de locura y resentimiento,
pero sus acusaciones sonaban huecas ante la abrumadora evidencia y el testimonio irrefutable de Aris Thorne, la doctora Clara Valdés y los ingenieros que colaboraron en la investigación encubierta. Las lágrimas que derramaba eran de autocompasión, no de un arrepentimiento genuino. Sus cómplices, incluyendo a los ejecutivos de Omnitech, también fueron condenados, algunos cooperando para reducir sus penas, revelando la magnitud de la red de Kael. La sentencia fue contundente e implacable. Años de prisión para el doctor Víctor Kael y sus principales cómplices, multas millonarias y la restitución total de las patentes y los derechos de autor a Lena, más una compensación masiva por daños morales y perjuicios incalculables. Kael, el hombre que había controlado su mundo con puño de hierro, ahora se enfrentaba a una celda fría y a la monotonía brutal de la vida carcelaria. Los informes filtrados de su vida en prisión eran desoladores. Kael, incapaz de adaptarse, sufría de ansiedad y ataques de pánico constantes. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la amargura, la desesperación y la degradación. Sus propios colegas, antes sus admiradores, ahora lo despreciaban abiertamente, y su caída se convirtió en una trágica advertencia sobre la avaricia desmedida y la traición ética. Lena no sintió regocijo en el sufrimiento de Kael, sino una profunda y dolorosa tristeza por el hombre que había sido consumido por la oscuridad, y una sensación de que, al fin, la balanza de la justicia se había equilibrado. El amanecer de la nueva vida de Lena no llegó con una explosión de lujo, sino con la serena luz de la sanación, la reconexión y un propósito renovado. El vasto patrimonio que Kael había usurpado, que legítimamente le correspondía a Lena, incluyendo las patentes de su teoría cuántica y los derechos de autor de su investigación, fue restituido en su totalidad. Lena, lejos de la oscuridad del puente y la frialdad de la calle, optó por una vida de autenticidad y significado, construyendo su felicidad sobre cimientos de verdad y contribución. Lo primero y más importante para Lena fue la recuperación total de su salud física y mental. Con los mejores especialistas y el apoyo incondicional de Aris Thorne, Lena floreció. Sus ojos recuperaron su brillo, su piel, su vitalidad, y su mente, ahora completamente despejada de los velos del trauma y la desnutrición, operaba con una agudeza asombrosa. Pero su verdadero ascenso fue en el ámbito de la ciencia y la filantropía. Con los fondos recuperados, Lena y el doctor Aris Thorne cofundaron el Instituto Elías para la Ética Científica y la Innovación Cuántica, nombrado en honor al pequeño Elías, quien había sido el catalizador de su rescate. El instituto se dedicó no solo a la investigación de vanguardia en física cuántica, sino también a la promoción de la integridad científica y al apoyo de jóvenes talentos de entornos desfavorecidos. Lena, ahora la directora de investigación, se convirtió en una figura respetada y admirada a nivel mundial, como Pomu. Sus teorías, antes robadas, eran ahora publicadas bajo su nombre y se convirtieron en la base de nuevas líneas de investigación. No buscó el lujo personal. Vivía en una casa modesta, pero luminosa, cerca del instituto, con un jardín donde cultivaba flores y observaba el cielo estrellado, un símbolo de la inmensidad del conocimiento. Su oficina en el Instituto Elías era un espacio vibrante, lleno de pizarrones con ecuaciones complejas, el zumbido de computadoras y la energía contagiosa de mentes brillantes.
Allí, Lena no solo realizaba investigaciones, sino que mentorizaba a jóvenes científicos, compartiendo no solo su conocimiento, sino también su historia, un testimonio de la resiliencia humana. Utilizaba una parte significativa de su fortuna para establecer programas de becas para jóvenes sin recursos con talento en ciencias, asegurando que nadie más sufriera el destino que ella había padecido. Su fundación también dedicaba recursos a la creación de albergues para personas sin hogar, con programas de rehabilitación y apoyo psicológico, para que otros pudieran encontrar la misma oportunidad de recuperación que ella tuvo. Hubo reencuentros significativos que marcaron su nuevo camino. La doctora Clara Valdés, su antigua mentora, vivió sus últimos años con la paz de saber que la verdad había prevalecido, visitando a Lena regularmente en el instituto. «Lena, mi querida», le decía la doctora Valdés con lágrimas en los ojos. «Fuiste mi mejor alumna y ahora eres mi mayor orgullo». Los antiguos colegas de Aris, los que antes habían dudado de Lena, ahora la buscaban para colaborar en proyectos, sus ojos llenos de admiración y un respeto genuino. Los transeúntes del viejo barrio, los comerciantes que antes la ahuyentaban, al verla en la televisión, al escuchar su historia, sentían una profunda vergüenza. Algunos, conmovidos por su fundación, comenzaron a ofrecerse como voluntarios. Y el pequeño Elías, ya un adolescente brillante y curioso, seguía siendo una parte esencial de la vida de Lena. A menudo la visitaba en el instituto, fascinado por las ecuaciones y las teorías de su señora de los números. Lena, con su sonrisa serena y sus ojos llenos de sabiduría, encontraba su mayor recompensa en la risa de Elías y en la certeza de que su vida había adquirido un propósito que trascendía cualquier riqueza material. Ella era la prueba irrefutable de que la verdadera grandeza no se mide en títulos o fortunas, sino en la capacidad de levantarse de las cenizas, de perdonar y de transformar el sufrimiento en un legado de esperanza para la humanidad. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que Cael, el hombre que creía que el conocimiento era un arma para el poder y la avaricia, terminó perdiéndolo absolutamente todo: su reputación, su libertad, su fortuna, su legado, todo se desvaneció. Mientras tanto, Lena, la mendiga a la que él despreció y trató de borrar, encontró su verdadera riqueza no en el opulento silencio de los títulos robados, sino en el ruidoso y apasionado corazón de la ciencia, en la risa curada de Elías y en el propósito de vida que construyó ladrillo a ladrillo, con el sudor de su intelecto y la pureza de su espíritu. Su legado no es solo una teoría, sino un instituto, una red de compasión tejida con esfuerzo y amor, un testamento viviente de que la verdadera fuerza radica en la capacidad de sanar, de reconstruir y de dar voz a los que no la tienen. Que su historia resuene en cada fibra de tu ser, inspirándote a nunca subestimar la fuerza silenciosa de quienes luchan con el corazón, y a recordar que la más grande de las victorias no es la acumulación de bienes, sino la vindicación del espíritu y la sanación de las heridas. Y así, con el eco de la justicia y la compasión resonando en el aire, Lena siguió su camino, no solo como una sobreviviente, sino como una leyenda viva de la ética y la integridad.